No sé cuándo terminó la guerra para mí. No fue el día que bajé las armas, ni la hora en que el transporte cruzó la frontera, ni siquiera cuando pisé la estación de tren de mi ciudad natal, bajo una llovizna y una pancarta descolorida que decía «Bienvenidos, héroes». La guerra terminó en fragmentos, en pedazos de silencio que dolían más que el estruendo. Y yo, como tantos otros, intenté capturar ese derrumbe lento y esa reconstrucción dolorosa en palabras, garbateadas en cuadernos, escritas a la luz de una vela en mesas de cocina, o confiadas a cartas que nunca enviaríamos. Esta no es la historia de los campos de batalla, sino de lo que vino después. Este es el paisaje que cargamos dentro. El primer shock fue la paz. Suena a contradicción, lo sé. Luchamos por la paz, soñamos con ella, matamos y casi morimos por ella. Pero nadie nos preparó para su sonido. O mejor dicho, para su ausencia. En la línea, el mundo era una sinfonía de terror constante. El trueno lejano de la artillería, el gemido de los motores aéreos, el chasquido de los fusiles, la radio susurrando, la propia tierra crujiendo y gimiendo. Era un ruido que te envolvía, una capa pesada que, de algún modo perverso, te hacía sentir vivo porque probaba que todavía estabas allí para escucharlo. Y entonces, un día, se apagó. No de golpe, sino como un motor enorme que se va desacelerando hasta quedarse en un ronroneo y luego en nada. La primera noche en un catre de verdad, bajo un techo de verdad, en un silencio de verdad, fue la noche más larga de mi vida. Lo escribí a mi hermano. Querido Manuel, llegué al campamento de retorno. Hay camas blandas y sopa caliente. Todo el mundo sonríe. ¿Por qué entonces no puedo dormir? Es el silencio. Es tan denso que parece presionar contra mis tímpanos. Echo de menos el sonido de los obuses, Manuel. Dios me perdone, pero lo echo de menos, porque mientras los escuchaba, sabía dónde estaba. Ahora solo hay este vacío, y en él todos los sonidos que ya no oiré nunca más. La risa de Simón, la voz de mi sargento pidiendo café. Este silencio no es paz, es solo el eco de todo lo que se perdió para conseguirla. El regreso a casa fue un abrazo incómodo, un baile torpe entre dos extraños que se conocían de toda la vida. Mi madre lloraba y me abrazaba como si tuviera miedo de que me fuera a romper. Mi padre me daba palmadas en la espalda, sus ojos buscando al niño que se fue y encontrando un hombre con una mirada que no podía sostener. Mis hermanos pequeños me miraban con una mezcla de reverencia y miedo. Yo era un fantasma en mi propia casa, un huésped que conocía el camino al baño, pero que ya no encajaba en las sillas. En mi diario, el día de la reunión, anoté: hoy comí en la mesa familiar. El mantel era blanco, limpio. El sonido de los cubiertos contra la loza era estridente, vulgar. Hablaban de la cosecha, de los vecinos, de cosas pequeñas y enormes que no logro comprender. Querían que hablara, que contara cosas no muy feas. ¿Qué podía decir? ¿Cómo describir el olor de la tierra revuelta por la metralla, o el peso del barro en las botas, o el sabor del miedo, metálico y constante? Sonreí y asentí. Me convertí en un actor mediocre de la obra de mi vida anterior. Ellos querían a su hijo de vuelta. Yo ya no sé dónde lo dejé. Sin la estructura férrea, clara y brutal del ejército, me sentí perdido. La vida militar es simple en su horror. Obedece, sobrevive, protege al de al lado. Tus propósitos te los dan, te los clavan en el pecho con una chapita de identificación y un número. De repente, era un hombre libre. Libre para decidir qué comer, qué ponerme, qué hacer con las interminables horas de un día sin órdenes. Era una libertad aterradora, un océano sin orillas. Escribí: extraño la claridad del peligro. Aquí no hay líneas enemigas visibles, no hay objetivos, no hay avance o retirada. Solo hay pasar el tiempo. Me despierto al alba, instintivamente, y no tengo ninguna formación a la que asistir, ningún informe que dar. Mi misión ahora es existir. Es un propósito demasiado vago para un hombre entrenado para objetivos concretos. Me siento como un reloj desmontado. Todas las piezas están aquí, pero ya no saben marcar la hora. Creí que lo más difícil sería la batalla interior. No contaba con la batalla exterior,
con el mundo práctico y burocrático que parecía diseñado para recordarme mi nueva inutilidad. Había dejado la granja para ir a la guerra. Volví sin ganas de volver a ella, con las manos temblorosas y una aversión nueva a los espacios abiertos y silenciosos. Buscar trabajo fue una humillación diaria. ¿Qué ponía en el currículum? Habilidad para sobrevivir bajo fuego intenso, eficiencia en el mantenimiento de armamento, liderazgo de un pelotón en operaciones nocturnas. No servían para nada en la fábrica textil o en la oficina del ferrocarril. Me veían y notaban la mirada distante, el nerviosismo. Oían el título de veterano y asentían con una lástima que enmascaraba el rechazo. No tenemos vacantes, era la frase más común. O la peor, eres un héroe. Un héroe no debería tener que hacer este trabajo tan mundano. ¿Y entonces qué? ¿Vivir del aire heroico? Las notas en los márgenes de los periódicos de búsqueda de empleo lo reflejan. Entrevista en el almacén. El encargado preguntó si, dado mi historial, tendría problemas de disciplina. Quise reírme. Problemas de disciplina. Le dije que sabía seguir órdenes al pie de la letra. No me llamaron. Quizás era demasiado literal. Quizás querían a alguien que supiera cuestionarlas. Yo ya no sé cuestionar nada. Y estaba la burocracia. Las promesas hechas en el frente, tierras, pensiones, ayuda, se convertían en montañas de formularios, colas interminables en oficinas grises, funcionarios con cara de aburrimiento que pedían un sello imposible de conseguir o un papel que se había perdido en algún viaje entre ministerios. La sensación era de una traición más, esta vez no del enemigo, sino de los propios por los que habíamos luchado. Escribí una carta furiosa a la Asociación de Veteranos. Parece que la patria nos quiere héroes, pero no ciudadanos. Nos quiere en los desfiles, no en sus oficinas pidiendo lo que nos prometieron. Luchamos contra un ejército, pero esta batalla contra la tinta y el sello parece que la vamos a perder. En medio de este desierto, algunos intentamos plantar algo, cualquier cosa que diera sentido. Mi salvación, o al menos mi balsa, fue la biblioteca pública. El silencio de allí era diferente. Era un silencio esperanzador, lleno de murmullos de páginas y de mentes viajando. Me refugié en los libros, primero por evasión, luego por hambre. Leí historia, filosofía, poesía, las palabras de otros que habían visto horrores o simplemente habían pensado en la condición humana me hacían sentir menos solo. Empecé a tomar notas, no solo de mis pesadillas, sino de lo que leía. Un día, el bibliotecario, un hombre mayor y tranquilo, me preguntó si no quería ayudar a organizar un club de lectura para otros jóvenes del pueblo. Al principio dije que no, pero insistió. Y fue, sin exagerar, mi primer paso firme hacia la orilla. Tener una responsabilidad pequeña, un lugar donde ir, personas que esperaban verme, a mí, no al héroe, sino al tipo que podía discutir sobre un libro, me devolvió un atisbo de propósito. No era una misión para salvar vidas, era una misión para compartir ideas. Era suficiente, por ahora. La verdadera cura, o el comienzo de ella, no vino de los médicos, a quienes evitábamos por miedo a que nos declararan locos, sino de nosotros mismos, de nuestra necesidad desesperada de ser entendidos sin tener que explicar. Empecé a escribirle a Ramón, el compañero al que le escribía cartas sin enviar, pero esta vez le puse un sello y una dirección, y él me contestó. Su carta estaba llena de las mismas sombras, los mismos sobresaltos, la misma culpa. Leer sus palabras fue como mirarme en un espejo lejano y ver que el reflejo no estaba roto, solo agrietado, igual que el mío. También yo me escondí bajo la mesa en la taberna cuando cayó una silla, escribió. Aquella simple frase valió más que 1000 discursos de ánimo. No estaba solo en mi locura. Fue Ramón quien me habló de un grupo informal, una especie de círculo de exsoldados que se escribían y los que vivían cerca a veces se reunían. No era una terapia organizada, era solo un garaje, una botella de vino barato y el permiso tácito de callar o hablar. Allí, por primera vez, pude mencionar el nombre de Simón en voz alta y otros asintieron. Uno dijo, a mí me pasa con el Cabo Méndez. Otro, yo sueño con el río cada noche. No hubo soluciones mágicas, no hubo abrazos, solo hubo un reconocimiento mutuo, un yo también, que era el bálsamo más potente que había encontrado.
La experiencia compartida nos validaba. Nuestro dolor, al ser reconocido por otro que lo llevaba consigo, se hacía un poco más legítimo, un poco menos monstruoso. El diario, que había sido mi confidente mudo, se convirtió en mi campo de entrenamiento para la cordura. Empecé a escribir no solo lo que sentía, sino a intentar describir con la mayor precisión posible lo que había sucedido. No para glorificarlo, sino para exorcizarlo. Escribí sobre el día que conocí a Simón, sobre el sabor del café rancio que hacía el sargento Rojas, sobre el color del cielo la mañana del asalto final. Ponerlo en palabras, darle una estructura narrativa, le robaba un poco de su poder caótico y aterrador. Lo convertía en una historia, y aunque era una historia terrible, ya no era un fantasma incontrolable. Era un recuerdo, doloroso, pero organizado en frases y párrafos. Ese fue un acto de valentía callada, enfrentar al monstruo no con un fusil, sino con una pluma. Y luego, algunos de nosotros dimos un paso más. Comenzamos a ver que nuestros problemas no eran solo nuestros, sino de un sistema que nos usaba y luego nos olvidaba. Las cartas de frustración con la burocracia se compartieron. Las historias de intentos de suicidio, de alcoholismo, de familias destrozadas dejaron de ser secretos vergonzosos y se convirtieron en pruebas de un fracaso colectivo. Un día, un compañero más mayor, que había perdido una pierna, dijo: «Esto no puede seguir así, no para los que vengan después». Y así, de nuestros diarios privados, de nuestras cartas llenas de dolor, empezó a brotar un grito público. Empezamos a reunirnos con un propósito, no solo para consolarnos, sino para abogar. Escribimos cartas colectivas a los periódicos. Hablamos, con voz temblorosa al principio, en reuniones del ayuntamiento. Contamos nuestras historias, no las de la batalla, sino las del regreso, las de la lucha contra la indiferencia. Nuestras reflexiones íntimas se convirtieron en el combustible de una demanda simple y clara: cuidado digno para los que dieron todo. No éramos políticos, éramos hombres rotos tratando de evitar que otros se rompieran de la misma manera. Y lentamente, alguien empezó a escuchar. Ahora, años después, miro hacia atrás en estas páginas, en estas cartas guardadas, en la memoria de aquellas reuniones en el garaje, y veo que estos relatos personales no son solo nuestra historia, son una lección brutal y necesaria para cualquier sociedad que envía a sus jóvenes a la guerra. Nos enseñan que el regreso no termina al poner un pie en casa, que las heridas más profundas no sangran, que un héroe puede morir de vergüenza, soledad o desesperación mucho después de que los discursos hayan terminado. Las luchas que nosotros narramos, la alienación, los recuerdos intrusivos, la batalla contra la burocracia y el estigma, no son reliquias del pasado. Son los combates invisibles que libran hoy los chicos y chicas que regresan de desiertos lejanos, de montañas remotas, de conflictos con nombres nuevos y cicatrices antiguas. Sus pesadillas tienen drones y EIDs en lugar de trincheras, pero la coreografía del terror en la mente es la misma. Su silencio al volver es igual de ensordecedor, su sensación de no encajar igual de desgarradora. Por eso nuestro deber, el de todos los que hemos permanecido a salvo aquí, es claro. Es un deber de memoria y sobre todo de comprensión activa. Honrar el sacrificio no es solo poner una corona de flores una vez al año o aplaudir en un desfile. Es escuchar, es hacer el esfuerzo de comprender que la persona que tiene frente a usted, que parece distante o irritable o demasiado callada, puede estar librando una guerra que usted no ve. Es preguntar ¿cómo estás? Y tener la paciencia para esperar una respuesta honesta o para respetar el silencio si no la hay. Es exigir a nuestros gobiernos que las promesas hechas a los que van se cumplan para los que vuelven, con sistemas de salud mental accesibles, con apoyo real para la reinserción laboral, con una compasión que vaya más allá del discurso patriótico. Estas historias que hemos escrito, estas confesiones arrancadas al dolor, son un testamento. Son la prueba de que se puede sobrevivir a una batalla y perder la paz, pero también son la prueba de que se puede encontrar lentamente una nueva paz, una paz negociada, con cicatrices, con ecos lejanos del estruendo, pero una paz al fin. No nos miren con lástima, no nos llamen solo héroes,
Llámennos sobrevivientes y escuchen lo que los sobrevivientes tienen que decir, porque en nuestros relatos está la clave no solo para sanar nuestras heridas, sino para evitar que una sociedad cometa una y otra vez el error de amar la guerra y olvidar al guerrero. El frente está lejos, pero la batalla más larga, la batalla por volver a ser, se libra aquí, en el silencio de nuestras casas, en la luz del día que ilumina nuestros fantasmas y en la esperanza tenaz de que, al compartir nuestra historia, ustedes nos ayuden a cargar el peso. Y así, página a página, palabra a palabra, encontramos nuestro camino de regreso. No al país que dejamos, sino a uno nuevo que, con suerte, aprenderá a recibirnos mejor. Esta es nuestra última misión, contarlo, para que escuchen, para que recuerden, para que la próxima vez el silencio después de la tormenta sea un poco menos solitario.